Algunos teóricos consideran que el cine mudo, desde los inicios del cine hasta 1929, lo hemos establecido desde mediados de la década de 1910 hasta los años 30. Lo consideramos independiente del cine primitivo, que también era mudo, debido a que tiene una serie de características distintivas que hacen de la época del cine mudo un periodo muy fructífero, lleno de innovaciones artísticas y por lo tanto muy importantes en la historia del cine. Los movimientos cinematográficos del Hollywood clásico, así como el impresionismo francés, el expresionismo alemán y el montaje soviético comenzaron en este periodo. Además, estos movimientos también empezaron a definirse los diferentes estilos y géneros del cine. La década de los años 20 fue la época dorada del cine mudo americano. Espectáculo, grandes actores, diversidad de géneros. Entre todos estos destacó el slapstick o cine cómico, los pasteles de nata, las locas persecuciones, los golpes, los bañistas, etc. Este nuevo género cómico surgió de la mano de Mark Sennett, que descubrió a Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Ben Turpin Landau. La característica principal de su cine fue la primicia de la imagen sobre cualquier otro elemento. Los elementos eran exteriorizados y no se dejaba nada a la imaginación del espectador. Por ello, sus actores hacían reír a más de un aspecto físico que por sus acciones. Ejemplo de ello fue Fatty Arkley, el famoso gordo del cine mudo, Ben Turpin, que tenía estrabismo, o Max Swain, el llamativo villano que participaba en las películas de Chaplin. Para complementar la falta de audio, se ideó un sistema de subtítulos agregados, mediante los cuales se añadían los diálogos. Surge entonces el escritor de títulos, como se llamaba en la época, como un profesional de la época muda, y tomó una importancia equiparable como la del guionista. La primera película muda fue creada por Royce Price en 1888. Era un filme de 2 segundos que mostraba a 2 personas caminando alrededor de un jardín, Rodney Garden, el cual se tituló El Jardín de Rodney. Anteriormente, el cine sonoro ya existía, el sonido del cine. Los cineastas y proyectistas se habían preocupado de ello, pues el cine nace con la voluntad sonora. En las primeras filmaciones cortas, en que aparecen actores y actrices bailando, el espectador no oye la música, pero puede observar sus movimientos. Por otra parte, rara vez se exhibían las películas en silencio. Los hermanos Lumière, en 1897, contrataron un cuarteto de saxofones para que acompañase a sus sesiones de cinematógrafo en su local de París, y hubo compositores de ballet, como Saint-Saëns, que compusieron partituras para acompañar la proyección de una película. Músicos y compositores tenían en el negocio del cine mudo una fuente de ingresos. No solo la música, también los ruidos y acompañamiento tenían cabida en el cine mudo, por lo que algunos exhibidores disponían de máquinas especiales para producir sonidos, tempestades o trinar de pájaros. Cierto que este sistema era solamente posible en grandes salas, en ciudades o lugares de público pudiente, y escasamente podía apreciarse en pueblos o lugares alejados. Todos los instrumentos eran válidos para hacer música en el cinematógrafo, aunque el piano y la pianola eran realmente los más apreciados. Algunos experimentos habían demostrado que las ondas sonoras se podían convertir en impulsos eléctricos. En el momento en el que se logró grabar en el celuloide esta pista sonora, se hizo posible ajustar el sonido a la imagen y por lo tanto hacer el cine sonoro. En el año de 1893, el físico francés Demery inventó lo que se llama fotografía parlante. Charles Pathé, uno de los pioneros del cine, combinó el fonógrafo y el cinematógrafo, llegando a fabricar unas 1900 películas cantadas. Y también en la misma época, Léon Gaumont desarrolló un sistema de sonorización de films parecido, que presentó en la Exposición Universal de París en 1902. Otros inventos posteriores es el de Eugene Lausten y el de Master Baron y Rockner en la segunda década del siglo XX. Son importantes como pioneros o experimentos, pero no llegaron a un buen término a causa de la mala calidad del cine resultante o con problemas de la sincronización. Así, en 1918 es patentado el sistema sonoro llamado Tri-Ergon, que permitía la grabación directa del celuloide, pero no será hasta el año de 1922 que John Engel, Hans Vogt y Joseph Massol presentan el primer film, Der Brandfeuer, que lo utiliza incorporando las aportaciones del ingeniero norteamericano Lee de Forest. El sistema que usan estos alemanes dará lugar al llamado Movietone, que será utilizado para la Fox antes de la estandarización y el llamado Tobias Capsule. En 1923, el ya mencionado Lee de Forest presenta su invento definitivo y establece las bases del sistema que finalmente se impulsó. El fonofilm resolvía los problemas de sincronización y amplificación del sonido,
por lo que grababa encima de la misma película. A pesar del éxito logrado por la proyección de una secuencia de The Cover Wagon, la falta de financiación postergó la implantación del invento hasta el año de 1925. Los empresarios que dominaban el sector no creyeron en él en aquel momento, por lo que la adopción del cine sonoro implicaba una fuerte inversión, ya que había que adaptar los estudios y todas las salas de proyección. En 1925, la compañía Western Electric decide apostar por Lee de Forest, y en el año de 1926 se inició la producción bajo la tutela de Warner Brothers, que con esta apuesta pretendía superar la mala situación económica. Y así, ese año se presentaban 5 cintas en las que la imagen convivía con el sonido gracias al sistema de Vitaphone, de sincronización disco-imagen. Esas consistían en un discurso de William Hayes, una pieza interpretada por la New York Philharmonic Orchestra, una pieza de violín tocada por Mischa Elman, una audición de la cantante Anneka C. y una película de Alan Crosland, Don Juan, de John Barrymore, como protagonista y en la que se había añadido una partitura interpretada por la orquesta antes citada. Las nuevas técnicas del espíritu creativo y emprendedor de los cineastas y la búsqueda más difícil todavía hizo que se impusiera el cine sonoro, acabando no sin dificultades y dejando a mucha gente en el camino con el cine mudo. Cuando el cine sonoro demostró su rentabilidad, las películas mudas, a pesar de su arte, quedaron condenadas a pasar a la historia. El cine mudo había durado tan solo 35 años. En 1926 se estrenó en Nueva York Don Juan, con efectos sonoros y una partitura sincronizada, y posteriormente varios cortos que fueron perfeccionando los dos sistemas, el Vitaphone de la Warner y la competencia el Movietone de la Fox. El 6 de octubre de 1927 se estrenó El Cantor de Jazz, considerada como la primera película sonora de la historia del cine, que hizo tambalear todos los planes del momento del cine mudo. Hacia 1930, el cine sonoro era hecho y el cine mudo había definitivamente vencido. Con la llegada del sonoro, también cambió el montaje de las películas y se formaron multitud de profesionales al amparo del mismo. De la misma manera que cambiaron los guiones, al añadirse la música y los sonidos del montaje, se hizo mucho más complejo. Antes había un trozo de película, la imagen. Ahora eran necesarios 2 trozos de película, la imagen y los diálogos. Se añadieron enseguida más bandas, las correspondientes a la música y los efectos sonoros. Todo esto se hizo posible gracias a la moviola, máquina de montaje. Y aunque existía antes la moviola muda, sin ella no hubiera sido posible montar películas musicales que tanto influyeron en los primeros momentos del cine sonoro. Desde sus comienzos el cine intentó llegar a color. Al principio, ya en 1896, se pitaban a mano fotograma a fotograma y se coloreaban manualmente, a veces con 4 colores distintos. La tarea era ardua porque el tamaño reducido de los fotogramas y porque una película normal de menos de un minuto empleaba a más de 1000 fotogramas. Ya en 1905, Pathé acopló el proceso de coloreados medios mecánicos por un laborioso sistema en el que a 4 copias originales, una por cada color, les hacía recortes o una especie de plantilla esparcido con ayuda de pequeñas herramientas cortantes, las partes de la imagen que correspondían al color escogido. En general, se utilizaban sistemas menos complejos, el entintado, dando baños a color en las secciones del film, reflejando estados de ánimo o situaciones de luz. Así se pintaba azul si la escena sucedía de noche, amarillo si era de día o rojo cuando había fuego. Se coloreaba el propio soporte de la película. Las partes claras de la imagen ya no aparecen blancas, sino del color escogido. El virado, otra técnica de coloreado, se realizaba en el momento del revelado de la película y que afecta a la imagen grabada. En el virado, los blancos quedan intactos, ya que el color solo se fija en las partes oscuras. Los avances más importantes y definitivos se lograron utilizando los descubrimientos de la fotografía en color, basado en la teoría de J. C. Maxwell de 1871. Mediante la mezcla adecuada de rojos, azules y verdes se podía reproducir todos los demás colores. Era necesario superponer fotografías tanto roja, azul y verde y proyectarlas mediante 3 lámparas sobre una sola pantalla. La revolución del color del cine la hizo la compañía Technicolor. El Dr. Herbert Kalmus, fundador de la empresa, que había trabajado desde ello en 1917, optó por la síntesis sustractiva de colores, que consiste en sustraer el exceso de la intensidad luminosa de los 3 colores primarios que constituyen la luz blanca. Mediante emulsiones consiguió reproducir bicrómicamente un método mucho más sencillo. La emulsión se hacía en 2 películas que se pegaban una a otra produciendo de un lado una especie de gelatina de los colores, rojo anaranjados y por otro los verdes. La primera película fue
The Toll of the Sea, de 1922. Es destacar que Los 10 Mandamientos, de 1923, Ben-Hur, de 1924, El Fantasma de la Ópera, de Robert Gilliam, de 1925, y otras, cuando se logró una película que no exigía pegar juntas las imágenes, sino que absorbía todos los colores, nació el verdadero Technicolor, de 1928, que consiste en la impresión de colores uno tras otro sobre la película única para la proyección, y se utilizan precisamente los 3 colores complementarios, el cian, magenta y amarillo, de la síntesis sustractiva, el azul asociado al verde de una paleta desconocido hasta entonces en la pantalla. En cuanto al rojo, saturado hasta el límite, permite reforzar la intensidad dramática, y ese rojo brillante es la firma del Technicolor. Sin embargo, la verdadera revolución del Technicolor fue la invención de la cámara filmadora que podía captar los 3 colores juntos, pues la anterior cámara era excesivamente pesada y poco manejable. Solamente se construyeron 24 ejemplares en todo el mundo. La nueva cámara transfería los colores cian, magenta y amarillos a la copia definitiva. El primero en utilizar el nuevo procedimiento fue Walt Disney para sus Sinfonías Tontas de 1932, y siguió usándolo para muchos de sus restantes dibujos animados. Se considera que el primer largometraje del verdadero Technicolor fue La Feria de la Vanidad de 1935 de Robert Mowgli. La aparición del Technicolor fue un procedimiento más frecuentemente utilizado para la realización de películas en color. Se remota en 1932, año en que se introdujo el sistema tricromático. Las películas musicales, aunque el color tocó todos los géneros, por razones de ahorro y de la guerra, fueron las que más se beneficiaron. Los directores en general, por ciertos miedos al riesgo por la Technicolor, eran 50% más caro. Siguieron bien hasta la entrada de los años 1940, filmando mayoritariamente en blanco y negro. La Segunda Guerra Mundial afectó gravemente la industria del cine color, sobre todo en la Gran Bretaña, que se habían producido varias películas de éxito. Los Cuatro Plumas, de 1939, El Ladrón de Bagdad, de 1940, de Alexander Korda. Durante la guerra, la mayoría de los directores volvieron al blanco y negro. El color volvió a ser masivo en la década de 1950, buscando contrarrestar los efectos de la televisión sobre los espectadores.